Yo sé que, hermano, el calor aprieta, pero aunque estemos acalorados, porque hemos danzado, hemos alabado, gracias a Dios tenemos aire acondicionado, aunque estemos un poquito acalorados y, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a dejar de prestar atención a la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Dice así, que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso, aquel, ¿quién es aquel? Es nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo el apóstol Pablo, hermanos. Se está refiriendo a... Ponga otra, que sea larga, porque eso cuando corta interrumpe y ya no es una bendición. Dice así: y aquel, ¿quién es aquel, hermano? Necesitamos estar todos en un mismo espíritu, hermano. Porque cuando estamos todos caminando en el mismo espíritu, entonces podemos ser llevados por el espíritu y movidos. Y entonces en ese mover, Dios habla. Amén. Amén. Entonces, dice así: y aquel que es poderoso. ¿Cuál es tu poderoso, iglesia? Dios Jesús. Tiene un nombre. Sí. Dios también es la Virgen María para el mundo. Cuando nosotros hablamos tenemos que dar un nombre. Tania, Gilsa, Adonis, Graciela. Jesús. Jesús. Para la iglesia es Jesucristo. Entonces, y aquel que es poderoso, Jesucristo. Vamos a hacer este ensayo. Y aquel que es poderoso, ¿cómo se llama? Jesucristo. Duro, otra vez. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Sabe por qué le hago gritar? Porque el diablo huye al nombre de Jesucristo. Amén. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas en nosotros. Mire, la palabra poderoso quiere decir ser capaz o tener capacidad de hacer todas las cosas posibles. Entonces, aquel que es capaz de hacer todas las cosas posibles para nosotros, mucho más abundante de lo que pedimos. El apóstol Pablo está diciendo, aquel que lo puede hacer todo, y lo puede hacer todo mucho más abundante que lo que usted pide y de lo que yo entiendo, porque Él es ilimitado. Amén. ¿Y por qué lo hace mucho más? Porque Él es ilimitado y yo soy limitada, y aún a veces usted y yo o el creyente se queda corto cuando pedimos. ¿Y sabe por qué nos quedamos cortos? Nos quedamos cortos porque a veces nos falta fe. Porque a veces, hermano, no entendemos, como dice la palabra del Señor, que aquel que es poderoso para hacer mucho más, porque es ilimitado en su poder, mas nosotros somos limitados, y a veces esa limitación como creyentes viene por falta de fe, y por eso no pedimos de una manera ilimitada, pero también otra vez porque no entendemos. Y si no entendemos es porque nuestra mente a veces se queda corta, porque no lo conocemos. No conocemos a ese Dios de la abundancia, a ese Dios de protección divina, a ese Cristo de la gloria que venció en la cruz del Calvario y que tiene poder, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. No unas cuantas, todas las cosas posibles
para que su iglesia limitada pueda establecer su reino en este mundo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos. ¿Qué es lo que usted ha pedido hasta ahora? Pues Él puede hacer mucho más. ¿No le da gozo eso? Amén. Gloria a Que Él Dios. puede hacer mucho más Sí, amén. de lo que yo le estoy pidiendo. Aleluya. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, te has quedado corto en pedir. Trabaja en tu entendimiento para que conozcas a ese Dios ilimitado que hace todas las cosas posibles Amén. en nuestras vidas, en nuestra familia, en lo que nosotros estamos pidiendo al Señor. Trabaja en tu entendimiento. Ahora, todo esto es posible, hermano, según el poder que actúa en usted. Amén. Yo me quedé ahí como choqueada. No sé si valga la palabra, choqueada. ¿Cómo es eso de según el poder que actúa en mí? Y estuve razonando, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Según el poder que actúa en mí. Pues significa que en usted vive el Señor. O actúa usted en su vida diaria o deja que el poder de Dios actúe en usted. ¿Cuánto del poder de Dios está actuando en su vida? ¿Y cuánto de María está actuando en medio de los problemas? En medio de su día a día, en su trabajo, en su casa, en su caminar, en su vida diaria. ¿Cuánto del poder de Dios está gobernando su día a día? ¿O gobierna usted? Porque todas las cosas son posibles en Cristo Jesús, siempre y cuando el poder de Dios gobierne sobre su vida. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a su iglesia en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el poderoso de Israel. Ese es el poderoso del cual el apóstol Pablo está hablando. Aquel que tiene poder en el cielo, aquel que tiene poder en la tierra, aquel que ha dicho en su palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer obras. Declara sanidad, porque vas en mi poder, el poder que debe actuar, o mejor dicho, el poder que debe movernos a nosotros y conducirnos en el día a día. Gloria a Dios. ¿Sabe? Esta es la clase de bendición que el apóstol Pablo le estaba anunciando a través de una carta apostólica a la iglesia que estaba en Éfeso. Te bendeciré. Te bendeciré, dice la palabra, de acuerdo al poder que tú permitas que actúe en ti. Es decir, que para recibir la bendición abundante y no las migajas, tenemos que dejar que menguar nosotros para que Él crezca y sea Él el que reine, el que gobierne, el que dirija, el que me hable, el que me conduzca, el que me libre. Es decir, que nosotros somos llevados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso es muy importante, hermano, que en esta mañana usted medite. ¿Quién manda en su vida? ¿Manda usted o manda el Señor? Yo sé que todos aquí van a decir, el Señor. Sí, yo sé que todos van a decir el Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Por los frutos conoceréis. ¿Por qué vivir con migajas cuando Dios ha prometido que nos va
a bendecir. Es mi pregunta. ¿Por qué vivir con poco? ¿Por qué quedarnos cortos? ¿Verdad? Cuando en Dios, todas las cosas son posibles. Amén, gloria a Dios. Miren, se soluciona esto así. Se acabó. Porque es que me desconcentra esto. Entonces había un hombre, hermanos. Quizá usted ya ha oído predicar de él. Había un hombre que el Señor, sí, de una manera literal le dijo: te bendeciré. Ay, ese hombre, tremendo hombre. Y está en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás de bendición. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Cristo vivo? A ese Cristo poderoso que puede hacer las cosas mucho más de lo que pido o aún mucho más de lo que yo entiendo. Amén, gloria a Dios. El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Y cuando recibe esta palabra, Abraham dice que él levantó inmediatamente, empezó a moverse, empezó a caminar y y lo primero que hizo fue levantar un altar para el Señor. El primer altar que levantó en el versículo 12 del versículo 6 del capítulo 12 del libro de Génesis dice: y pasó Abraham por aquella tierra a este lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Levantó un altar. ¿Y para qué sirve un altar, hermano? Un altar sirve para traer sacrificio a Jehová, para levantar adoración al Señor. Un altar sirve para darle gloria y honra al Señor. Es decir, que cuando Abraham recibe una palabra: te bendeciré y serás de bendición, engrandeceré tu nombre, él no se quedó cruzado de los brazos esperando la bendición. Y cuando uno recibe una palabra de ese nivel o cualquier palabra que nosotros hayamos recibido, lo siguiente que hay que hacer es moverse. Gloria a Dios. Moverse, y él se movió. Se movió Abraham a la tierra, hasta el lugar de Siquén. Y dice que allí levantó un altar a Jehová. Pero luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Pero no solamente Abraham levantó 2 altares, levantó un tercer altar. Y dice en el capítulo 13, versículo 18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Manré que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es decir, que cuando tú recibes una palabra de parte del Señor, levántate. Esa palabra tiene que accionar. Esa palabra nos tiene que mover. Y esa palabra nos motiva a consagrarnos aún más, levantando un altar para nuestro Dios. Aquel que nos ha dado la promesa, aquel que tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire, Siquén significa hombro. Hombro. Levantó en Siquén un altar porque él necesitaba la ayuda de Dios para llegar al cumplimiento de esa palabra. Betel
significa casa de Dios. Porque él sabía que había un lugar donde él tenía que congregarse con Dios. Es decir, que el altar representaba el lugar donde él se conectaba con el Dios de la promesa. Amén. Con el Dios que le había dicho, te bendeciré y serás de bendición. Hebrón significa unión. Y unión significa comunión con Dios. Es decir, hermanos, que estos tres altares hacían la diferencia en el lugar donde él se movía. Sin los altares, esa tierra era cualquier tierra. Sin levantar un altar en este lugar para Dios, este lugar llegaría a ser cualquier local. Pero ¿qué es lo que le hace hermoso a este lugar? Y es que hay un altar para el Señor. Amén. Hay un altar para traer sacrificio a Jehová. Gloria a Dios. Así que estos altares, cada uno tenía un simbolismo de lo que él estaba viviendo. Tenía un simbolismo de lo que representaba el altar para Abraham. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué significa adoración viva para ti? ¿Qué significa la iglesia del Señor para ti? ¿Qué significa el hecho de que hoy estés aquí en este lugar? ¿Cuál es el motivo que en esta mañana has venido a este lugar? Hemos venido para alabarle, muy buen motivo. Hemos venido por costumbre, ayúdame, Señor. Hemos venido porque no tengo nada que hacer, ayúdame, Señor. Pero hemos venido, hermanos, porque no callaré. Amén. Porque no callaré, porque no callaremos, por amor a Jesucristo, por amor a la palabra, Amén. por amor a la visión, por amor a las promesas, por amor a las almas, por amor a los perdidos, no callaré. Amén. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya, y sabe una cosa, que el Señor aceptó los altares. Aceptó los altares. El Señor no le dijo a Abraham, Abraham, levántame un altar. No. Sin embargo, él tuvo una iniciativa. Porque el ser humano, desde que ha nacido, tiene una necesidad de conectar con lo divino. Si no, no existiría la brujería. Si no, no existiría el espiritismo. Si no, no existiría, hermano, la cartomancia. No existirían todas las filosofías de este último tiempo que se han levantado. ¿Por qué se han creado esto? Porque Satanás, el diablo, sabe que el ser humano por naturaleza fue creado como un ser espiritual y busca levantar un altar que sea conexión con el Dios vivo y verdadero. Y lastimosamente muchos conectan en altares donde no se derrama el Señor. Pero en este lugar sí. Amén. En este lugar sí hemos levantado un altar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Abraham, hermanos, le creyó a Dios, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Amén. El hecho que se haya movido, el hecho que haya levantado un altar, le fue contado por justicia. Es decir, que esos actos hablaban que creían a Dios y Dios le perdonó de todo su pecado. Amén. Por eso nuestras acciones hablan de quién es nuestro Dios. Por eso, hermano, cuando hablamos de poder, hablamos de obras que tienen que manifestarse en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros hablamos de la sujeción a Dios, estamos hablando de Dios mismo. Cuando la Biblia habla de sujetarnos a Dios y a toda autoridad, Dios está hablando de sí mismo, porque Él es la sujeción en autoridad. Amén. O en esencia. Pero cuando nosotros hablamos de poder de Dios, estamos hablando de obras. Son manifestaciones, son obras que el Señor permite para que la iglesia
también pueda hacer esas obras en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Así que un altar, hermanos, en la época de Abraham estaba hecho de piedra. Y en él no era el único altar que Abraham hizo. Habían otros altares, hermanos, también. Y en los altares se celebraban ofrendas, sacrificios a los dioses. Pero Abraham hizo un altar para sacrificar, para traer comunión, para buscar relación, para buscar ayuda de parte de Dios. Amén. Porque recuerde que Siquén significa hombro. En este tiempo, hermano, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, y por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más importantes, mucho más grandes, ilimitadas de lo que ustedes pueden pensar. Aquel que es poderoso un día se ofreció como un sacrificio, una vez y para siempre, por usted y por mí. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aquel que es poderoso porque un día Él mismo tomó la decisión de ir a un altar y ofrecerse voluntariamente, una vez y para siempre, en remisión de nuestros pecados. Gloria a Dios. Ese acto, hermano, hace que el Señor Jesucristo, como dice Mateo 28:18, después que murió, resucitó, se le apareció a los discípulos y dijo: toda potestad me es dada. Amén. Ya no solamente en la tierra, cuando vino Jesucristo, tenía poder. Ahora ya era en el cielo y en la tierra. Y cuando el Señor dijo en la tierra, estaba hablando: yo me voy al cielo, pero vosotros quedáis en la tierra. Amén. Vosotros quedáis en la tierra. Y en el libro de Juan capítulo 14, versículo 12, dice: vosotros quedáis en la tierra. Mateo 28:18. Pero Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Amén. La iglesia está llamada, hermano, a hacer las obras mayores que Jesucristo, porque Jesucristo se actúa en nosotros y usted deja que el poder del Espíritu Santo actúe en usted. Dios va a usar su vida para hacer obras poderosas. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que cree en Él, las obras que yo hago, las va a volver a hacer. Va a orar por la suegra de María, reprende y se va. Amén. ¿Por qué se va? Porque esa persona no gobierna ella su vida, es espíritu. Es el poder de Dios que la gobierna. Es el poder de Dios que la hace pensar. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tú ya no vives. Ya no piensas vanidades. Ya no actúas según tus gustos, tus deseos, sino que aquel que nos tomó, nos hizo hijos. Y el apóstol Pablo dijo: esclavos de él. Y un esclavo no decide, se somete. Y esto lo entendió el apóstol Pablo, hermanos. Por eso le decía a la iglesia: deja que el poder de Dios actúe en ti, para que hagas mayores cosas, para que puedas recibir mayores cosas. Porque o vives tú, o vive el poder de Dios. Entonces me preguntará: razón, pastora, que ahora no vemos milagros, solamente palabra, y linda palabra. Pero de todas las prédicas que usted ve, ¿cuántos paralíticos se levantan? ¿Cuántos ciegos se han levantado? ¿Cuántos enfermos, como Jesús sanó a la suegra de la fiebre? ¿Cuántos se han sanado, hermano?
No vemos las señales que el Señor Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mí. Y a los que creen en Jesús significa que el poder de Dios va a actuar en ellos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y aún cuando bebieren algo mortífero, el COVID no les va a tocar. ¿Sabe por qué? Porque nos falta menguar. Dejar que Dios tome decisiones por mí, porque un padre sabe lo que le conviene a su hijo. Las que somos madres, y gloria a Dios por las madres que estamos aquí, por los futuros padres también que están aquí, por los padres y madres que nos están viendo en esta hora. Los padres sabemos que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿a que sí? Y a veces ellos toman decisiones y tenemos que imponernos nosotros y decir, no cariño, esto no está bien. Es que uno ya ha vivido más tiempo y se ha equivocado, entonces uno lo que busca es que nuestros hijos no se equivoquen. Y tratamos de guiarlos. Mejor que nosotros es nuestro Padre. Porque nuestro Padre conoce el futuro, conoce nuestro fin. Él sabe si el maligno va a poner una trampa. Entonces, qué lindo es dejarlos conducir por el Señor. Aunque yo no entienda, papá, aunque yo no comprenda, Señor, me voy a someter a ti. Me voy a dejar guiar por ti. Voy a esperar tus tiempos. Pacientemente esperar a Jehová. Se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación, dijo el salmista David. Pacientemente, o sea que hay momentos, hermano, que la conducción de Dios implica tener paciencia y esperar. Y si esperamos pacientemente, entonces estamos siendo guiados por Dios. Hoy la iglesia necesita, hermano, menos de Graciela y más de Cristo, menos de Gilsa y más de Cristo, menos de Antonio y más de Cristo, menos de María y más de Cristo. Porque entonces, cuando nosotros nos hacemos pequeñitos, el poder de Dios actúa en nuestra pequeñez y entonces es el poder de Dios en nuestra humanidad, haciendo milagros, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, porque no somos nosotros, es el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y para que el poder de Dios actúe en cada uno de nosotros, Romanos 12:1 es la clave, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el altar, hermano, que Dios ha escogido en este tiempo final para que le glorifique, le exalte dentro y fuera de estas cuatro paredes? Diga conmigo, este cuerpo Dios ha escogido para que sea el templo. Ya no las piedras, como Abraham levantó piedras y levantó un altar. Ya altares como el que levantó Elías e hizo descender fuego del cielo sobre un altar de 12 piedras. Ya no, hermano. El fuego de Dios quiere derramarse en este altar. Y ojo, el fuego de Dios se va a derramar en este altar. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero yo sé que el fuego de Dios se va a derramar en este altar. El fuego de Dios será visto en medio de esta ciudad de Madrid. Será visto en medio de las naciones. El fuego de Dios. ¿Cuánto quieren que el fuego de Dios sea visto en sus vidas? Den un aplauso al Señor. Pero que el fuego de Dios, a la verdad, va a descender sobre los altares que se han consagrado. Amén, así es. Porque el poder de Dios, a la verdad, se va a hacer visible a través de los altares
que están santificando, que están ayunando, que están orando, que están buscando, que están menguando, que están diciendo menos, Señor, de mi carne y más de tu santidad. Menos de redes sociales y más comunión contigo. Menos de autosuficiencia y más dependencia de ti. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Levanta un altar, hermano, en tu casa. Levanta un altar en el lugar de trabajo. Levanta un altar. Porque en el versículo 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué decía Hebreos 3:20? Búsquelo, por favor. Hebreos 3:20, porque habla de entendimiento. 2 veces estamos buscando esta palabra. Entendimiento. Hebreos 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué no entiende la gente? Porque se ha conformado a este siglo y no ha sido transformada por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Y como no tienen entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios, no actúa el Espíritu de Dios, sino actúan ellos. Y al actuar ellos, el poder de Dios no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento ni siquiera para pedir en oración. Ahora, la verdad, Dios quiere bendecir. A la verdad, Dios va a derramar de su poder. Entonces el llamado en esta mañana, iglesia del Señor, es no te conformes. Hágase un análisis una vez que usted salga de aquí. ¿Cómo está su altar? ¿Está dependiendo de Dios o está dependiendo de usted, de sus habilidades? ¿Está dependiendo de las decisiones que va a tomar? ¿Depende de Dios o son decisiones que usted cree con su inteligencia que Dios le ha dado que son las correctas? ¿O está dependiendo de Dios y está levantando un altar en su casa y está orando en su trabajo y está pidiendo dependencia, comunión, para que sea el Señor, el poder de Dios actúe y usted tenga entendimiento de las decisiones que tienen que tomar? No os conforméis a este siglo, sino transfórmate, renuévate, para que de esa manera compruebes cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Aleluya. Porque aquellos que caminan en la voluntad de Dios agradable y perfecta, es donde el poder de Dios actuará sobre ellos. Y dice Jesús, mayores cosas que las que yo hice, vosotros las haréis. Amén. Dejemos que el Señor crezca en nosotros, hermano. Tomemos un compromiso que sea el que gobierne nuestras vidas. Hoy presentémonos una vez más el sacrificio vivo, santo y agradable. Y que sea nuestra vida un culto racional. No solamente el domingo venimos a hacer culto racional al Señor, sino afuera. Nuestra vida, nuestro conducirnos debe ser un culto al Señor. Amén. Debe ser un culto. Nuestras palabras. Gloria a Dios aquí en la iglesia, en las 4 paredes. Pero afuera, gloria a Dios también. Amén. Amén. Así que póngase de pie, hermanos. ¿Cuánto quieren que el poder de Dios actúe? Amén. ¿Cuánto quieren que Dios le dé más de lo que piensan o imaginan? Sí, amén. Vamos a levantar un altar en nuestras vidas, hermanos. Vamos a santificarnos para que el fuego de Dios, para que el poder de Dios descienda, para que las operaciones de milagros, señales y prodigios. Porque yo quiero decirle en esta mañana que cuando Dios le dijo, te bendeciré para que te comas solo la bendición. Le dijo, te bendeciré para que seas de bendición. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios nos bendice,
No solamente Abraham, en este caso, estaba recibiendo bendición para él, sino que estaba recibiendo bendición para él, pero para que sea de bendición para otras personas. Y en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice: si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Amén. Si Abraham fue bendecido, nosotros también. Amén. Porque Así somos es. herederos de la promesa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Amén. Por eso en esta mañana, hermanos, la iglesia del Señor, arraigada en Jesucristo, cimentada en la promesa de Abraham, se tiene que levantar y tiene que dar gloria a Dios y empezar a santificarse, a purificarse, a limpiarse, porque es tiempo de limpiar el altar. Es tiempo, hermano, de sacar todo aquello que estorba al Señor, todo aquello que no agrada al Señor, todo aquello que entristece al Espíritu Santo y que por eso no actúa el poder de Dios. Yo quiero que el poder de Dios actúe en mí. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me use para restaurar familias. Que Dios me use para orar a las personas y que las personas sean liberadas. Te bendeciré para que seas de bendición. El poder de Dios actuando en nosotros es una bendición. Pero más bendición es cuando ese poder alcanza a otro. Amén. Esa bendición económica, Dios te la ha dado. Pero no solamente para ti, sino para que traspase a otros. También bendigas a otros. Amén. No para uno solo. Sí está entendiendo lo que le quiero decir. Sí. ¿Verdad? Amén. Que cuando Dios nos da, no solamente es para nosotros, sino para que usted sea de bendición a aquella persona que lo necesita. Amén. No solamente hablamos de unción, hablamos en todas las esferas de nuestra vida, porque cuando viene Jesucristo, Él nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Aún Amén. cuando entramos a nuestra casa, a una casa a ministrar, a dar consejería, y si hay paz en nosotros, Jesucristo dijo que si esa gente, esas personas nos reciben a nosotros, están recibiendo la paz. Pero si ellos no reciben el mensaje, dice que la paz les será quitada. Pero si ellos reciben el mensaje, la paz que llevamos nosotros, esa paz se quedará en esa casa. Amén. Entonces recibimos paz para dar paz. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, hasta en eso. Gozo, paz, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu Santo, cosas materiales, hermano. Te bendeciré. No para que sea solamente... Te bendeciré para que seas de bendición. Amén. Y fíjese si alcanza la bendición, porque la promesa se concreta porque Él creyó. Y como Él creyó, caminó Abraham. Y como caminó, Él obró. Y como obró, ahora nosotros somos de Cristo. Linaje de Abraham somos y herederos de la promesa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor.